La música ha acompañado al ser humano desde sus orígenes, pero la historia de la música occidental escrita, esa que podemos rastrear en partituras y tradiciones, nos ofrece un viaje fascinante de más de 1000 años. Hoy vamos a recorrer 10 grandes etapas que nos llevarán desde los cantos monódicos de los monasterios medievales hasta las texturas hipnóticas del minimalismo del siglo XX. Un recorrido que no es solo artístico, es también la historia de cómo las sociedades cambian, de cómo la religión, la política y la filosofía influyen en los sonidos, y de cómo la música se convierte en un lenguaje universal de emoción y pensamiento. Todo comienza en los monasterios medievales. Entre los siglos IX y X surge el canto gregoriano, música monódica, es decir, de una sola línea melódica, cantada en latín como forma de oración. Los primeros sistemas de notación nacieron para preservar estos cantos. Los llamados neumas eran símbolos que marcaban la dirección de la melodía. Con ellos, la música empezó a independizarse de la transmisión oral. A finales del siglo XII, en la Catedral de Notre-Dame de París, aparece la polifonía, varias voces independientes cantando a la vez. Compositores como Léonin y Pérotin marcaron un hito con el organum, dando a la música una nueva dimensión. La Edad Media musical no era solo religiosa, también hubo trovadores y troveros, poetas músicos que cantaban al amor, la guerra y la vida cotidiana. El Renacimiento trajo consigo un ideal de equilibrio, claridad y humanismo. La música polifónica se refinó con figuras como Josquin des-Prez, Orlando di Lasso y Tomás Luis de Victoria. La misa y el motete fueron géneros clave, pero también floreció la música profana, madrigales, villancicos y danzas. La invención de la imprenta musical en 1501 por Ottaviano Petrucci permitió difundir partituras, democratizando el acceso a la música. El sonido del Renacimiento buscaba belleza pura, líneas vocales entrelazadas como arquitectura sonora. No es casualidad que muchos comparen estas composiciones con las catedrales góticas, estructuras perfectas que elevan el espíritu. El barroco es el tiempo del contraste, del drama y de la emoción intensa. Aquí nacen la ópera, el concierto, la sonata y la cantata. Claudio Monteverdi revoluciona con sus primeras óperas. Johann Sebastian Bach lleva la polifonía a la perfección en sus fugas. Händel conquista Europa con sus oratorios como el Mesías. Vivaldi deslumbra con sus conciertos, como las 4 estaciones. La música barroca buscaba mover los afectos. Cada pieza debía transmitir un estado de ánimo. Además, la tonalidad moderna, basada en escalas mayores y menores, se consolida en este periodo. Con el clasicismo llega la claridad, la proporción y la simetría. Joseph Haydn, llamado padre de la sinfonía, desarrolló la forma orquestal moderna. Mozart llevó la ópera y la sinfonía a niveles de perfección nunca antes vistos. Y Beethoven, puente entre el clasicismo y el romanticismo, expandió los límites expresivos de la música. Las formas más importantes fueron la sinfonía, el cuarteto de cuerdas y el concierto. En este tiempo, la música se independiza cada vez más de la corte y se abre a un público burgués. Aparecen los primeros conciertos públicos de suscripción. El romanticismo es la exaltación de la emoción, de lo subjetivo, de lo individual. La música se convierte en vehículo de lo íntimo y lo grandioso. Compositores como Schubert, Schumann, Chopin y Liszt expresan emociones personales en lieder y piezas para piano. Wagner y Verdi transforman la ópera en un drama total. Brahms, Tchaikovsky y Mahler expanden la sinfonía hasta dimensiones monumentales. La música romántica se inspira en la literatura, en la naturaleza, en el nacionalismo de los pueblos. Es la época en la que la figura del compositor se convierte en mito, en héroe. Mientras unos expandían el romanticismo, otros buscaron un lenguaje nuevo. En Francia surge el impresionismo musical, de la mano de Claude Debussy y Maurice Ravel. Inspirados en la pintura impresionista, estos compositores exploraron colores sonoros, timbres, escalas exóticas y armonías ambiguas.
Obras como Clair de Lune o Bolero buscan evocar atmósferas más que narrar historias. El impresionismo abrió la puerta a la modernidad del siglo XX. El siglo XX es una explosión de estilos. Igor Stravinsky sacude al mundo con la consagración de la primavera. Arnold Schoenberg rompe con la tonalidad y crea el dodecafonismo. Béla Bartók explora el folclore en un lenguaje moderno. La música ya no busca solo belleza, busca experimentar, provocar, reflejar las tensiones de un mundo marcado por guerras y cambios radicales. Tras la Segunda Guerra Mundial, la música se fragmenta aún más. Surgen la música electrónica, la música concreta en Francia, los experimentos de John Cage con el azar, y los serialismos extremos de Boulez y Stockhausen. El público a menudo se siente desconcertado, pero la música refleja las búsquedas de una época marcada por la ciencia, la tecnología y la ruptura con tradiciones antiguas. Como reacción a la complejidad de la vanguardia, en los años 60 surge el minimalismo en Estados Unidos. Steve Reich, Philip Glass, Terry Riley y más tarde John Adams crean obras basadas en repeticiones hipnóticas, pulsos regulares y un regreso a la tonalidad. El minimalismo conecta con un público más amplio y abre la música contemporánea a nuevos horizontes, del cine a la cultura popular, pasando por la espiritualidad. Obras como Einstein on the Beach de Glass o Music for 18. Musicians de Reich son hitos de un lenguaje que sigue influyendo hasta hoy. La historia de la música no es una línea recta, sino un mosaico de estilos, de búsquedas, de voces que dialogan entre sí a lo largo de los siglos. Desde el canto gregoriano que buscaba elevar el alma, hasta el minimalismo que hipnotiza con sus repeticiones, cada etapa refleja el espíritu de su tiempo. Escuchar esta historia es, en el fondo, escucharnos a nosotros mismos, porque la música es el espejo sonoro de la humanidad.